Mi única certeza es que tenía cáncer. Y después ya no. Pero ahora había algo conmigo. Algo notorio que no solo comenzaba a manifestarse ante mí. Eso estaba atormentando a toda mi familia. Yo había traído algo macabro conmigo desde ese pueblo de Veracruz. Y espero encontrarles de la mejor manera, comunidad. Les saludo desde una lluviosa Ciudad de México con un clima muy adecuado para contar historias de terror, de fantasmas, de apariciones, de encuentros que no podemos explicar, que nos hacen dudar de la existencia de lo paranormal. También hablaremos de la gente que busca una solución para sus problemas de salud con los espíritus y las consecuencias que eso puede acarrear. ¿Están listos? Es hora de olvidarnos de todo por la siguiente media hora y dejarnos llevar por estos relatos de la noche. Me llamo Belisa. Esto pasó hace más de 15 años, cuando yo tenía unos 5 o 6, en un pueblo de Veracruz de donde es originaria la familia de mi mamá. Desde que tengo memoria hemos ido allá para pasar todo tipo de fiestas familiares. Navidades, Año Nuevo, carnavales, cruces de mayo. Cualquier pretexto era bueno para reunirnos. Siempre nos quedábamos en casa de una tía de mi mamá. Era una casa muy grande y como se juntaba mucha familia, todos terminábamos repartidos en distintos cuartos. Mi mamá normalmente dormía con una de sus primas y yo me quedaba en otra recámara con una prima más pequeña que yo. Como todavía éramos niñas, dormíamos juntas en una especie de cuna grande donde cabíamos las dos sin problema. Hay un detalle que recuerdo muy bien de esa habitación. En la puerta había una campana colgada. No importaba quién entrara o saliera, siempre sonaba. Era imposible mover la puerta sin que se escuchara. También recuerdo que la mamá de mi prima tenía la costumbre de entrar durante la noche para revisar que estuviéramos bien, así que escuchar esa campana de madrugada era algo completamente normal para mí. Una noche me despertó justamente ese sonido. Escuché la campana y abrí los ojos, pensando que mi tía había entrado al cuarto. Lo primero que hice fue voltear hacia donde estaba mi prima. Ella seguía dormida. Después miré hacia la puerta. No había nadie. Me quedé confundido unos segundos. Pensé que tal vez había soñado el sonido, porque tampoco escuché la campana nuevamente, como habría ocurrido si alguien hubiera salido de la habitación. Mientras estaba acostada pensando en eso, sentí algo muy raro. Sentí que alguien me estaba observando. Volteé hacia el otro extremo de la cuna y había una niña. Tenía trenzas, un vestido blanco y algo parecido a un velo cubriéndole la cabeza. Lo que más me llamó la atención fue lo blanca que era. Yo era muy pequeña y no sabía cómo describirlo, pero se veía muchísimo más blanca que cualquier persona que hubiera visto hasta entonces. Estaba paradita, viéndonos, a mí, a mi prima, sin moverse, sin decir nada. Me dieron ganas de gritar, pero cuando estaba a punto de hacerlo para pedir ayuda, ella vio mi reacción. Levantó una mano y se llevó un dedo a los labios. Shh. Me hizo, pidiéndome silencio. Recuerdo perfectamente ese gesto porque fue lo que más miedo me dio. Después, ella comenzó a acercarse. Yo no podía dejar de verla. Llegó hasta donde estaba acostada y me acarició el cabello.
Solo eso. No hizo nada más. Me acarició el cabello durante unos segundos y luego se alejó. En ese momento volvió a escucharse la campana de la puerta, igual que la primera vez, como si alguien acabara de salir del cuarto. Cuando volteé hacia donde estaba la niña, ya no había nadie. No recuerdo haber gritado ni haber corrido con mi mamá. Lo siguiente que recuerdo es despertar a la mañana siguiente. Durante el día prácticamente no pensé en lo ocurrido, pero cuando llegó la noche y mi mamá me dijo que era hora de dormir, todo volvió a mi cabeza de golpe. Me puse a llorar. Le conté exactamente lo que había visto y le dije que no quería volver a dormir en esa habitación. Mi mamá pensó que había sido una pesadilla, pero yo insistía en que no había sido un sueño. Mientras hablábamos, una tía de la familia escuchó la conversación y preguntó qué estaba pasando. Mi mamá le contó lo que yo decía haber visto. Recuerdo que mi tía simplemente dijo que mejor a partir de entonces me quedara a dormir con ella, y así fue. Cada vez que volvimos a visitar ese pueblo, yo ya nunca dormí en aquella recámara. Pasaron muchos años antes de que volviéramos a hablar de esto. Un día, ya siendo adulta, le recordé la historia a mi mamá. Lo hice incluso con un tono de broma. Le dije que seguramente había sido un sueño que me había impresionado mucho cuando era niña. Y fue entonces cuando ella me contó algo que nunca me había dicho. Resulta que aquella noche, después de que yo me había dormido, mi tía le contó una historia. Muchos años antes había existido una niña en la familia. Era hija de una de sus tías. Según recordaban, era albina, algo que en aquella época llamaba mucho la atención en el pueblo. Como hacía mucho calor y el sol le lastimaba la piel, su mamá acostumbraba a cubrirle la cabeza con una manta cuando salía. La niña murió cuando tenía alrededor de 10 años, y cuando la velaron, la prepararon con el vestido de su primera comunión y le hicieron trenzas. Mi mamá me dijo que la descripción que hice aquella mañana coincidía exactamente con la forma en que supuestamente la habían despedido, la forma en que la habían velado y enterrado. Lo que más le impresionó a mi familia fue que yo jamás había escuchado hablar de ella. Ni siquiera mi mamá llegó a conocer ese relato. La historia había ocurrido más de 70 años antes de que yo naciera. Por eso cuando describí a la niña con las trenzas, con el vestido blanco, algo cubriéndole la cabeza, mi tía se quedó sin palabras. Querida comunidad Relatos de la Noche, sé que no es la historia más aterradora que van a escuchar, pero hasta hoy me sigue pareciendo una de las experiencias más extrañas de mi vida. Porque si realmente fue un sueño, entonces todavía no entiendo cómo pude describir a una niña de la que nunca había escuchado hablar. Y si no fue un sueño, peor, porque entonces quiere decir que aquella madrugada alguien entró a esa habitación. Me pidió silencio y me acarició el cabello antes de marcharse. Lo que voy a contarte ocurrió en 2017. Soy de Las Choapas, Veracruz, aunque gran parte de esta historia sucedió en Coatzacoalcos. En aquel entonces estaba terminando mi maestría. Soy licenciada en criminalística y maestra en ciencias forenses. Lo menciono porque durante años trabajé alrededor de historias, rumores y toda clase de cosas que la gente llamaba paranormales, pero jamás me había ocurrido algo que me hiciera cuestionar realmente todo en lo que yo creía. Además, ya venía cargando otros problemas. Tenía aproximadamente un año de haberme separado de mi pareja y, para colmo, había vuelto a aparecer una enfermedad que yo creía haber dejado atrás.
Años antes me habían diagnosticado un carcinoma gástrico. Pasé por tratamientos muy pesados y terminé agotada física y emocionalmente. Cuando los médicos me dijeron que había regresado, simplemente me rendí. Le dije a mi mamá que ya no quería volver a pasar por lo mismo, que no pensaba tomar otro tratamiento. Ella nunca aceptó esa decisión. Intentaba parecer fuerte cuando estaba conmigo, pero yo la escuchaba llorar a escondidas. Una tarde llegó un tío a visitarnos y ella terminó contándole todo. Fue entonces, ese día, cuando él mencionó un lugar en Coatzacoalcos. Según dijo, años atrás, había llevado ahí a una hermana suya que también tenía cáncer. Y mi mamá se aferró a esa posibilidad desde el primer momento. Yo no. Cuando mi tío explicó que se trataba de una especie de centro espiritista, me negué. Le dije que yo no creía en esas cosas, pero insistieron tanto que terminé aceptando más por darle tranquilidad a mi mamá que por convicción. Nos fuimos un jueves de madrugada. Dejé a mis hijos con mi hermana y salimos rumbo a Coatzacoalcos. El lugar estaba en una colonia común y corriente. Nada de mansiones antiguas ni templos ocultos. Era simplemente una casa. Lo que sí me sorprendió fue la cantidad de gente. Cuando llegamos ya había una fila enorme. Personas de todas las edades. Algunas de verdad parecía que venían desde muy lejos. Otras llevaban estudios médicos en carpetas igual que nosotros. Después de varias horas nos tocó entrar. Quien atendía era un hombre invidente de unos 30 años, y se notaba que no era una ceguera reciente. Se notaba que había nacido así. Sus ojos estaban completamente blancos. Trabajaba junto a su hermano mayor. La madre de ambos atendía a la gente en el patio y ayudaba con la organización. El consultorio estaba en una construcción al fondo del jardín. Adentro había una camilla, un escritorio, algunas veladoras y una silla donde se sentaba aquel hombre, y nada más. Mi mamá entregó mis estudios. Después me pidieron que me recostara y cerrara los ojos. Lo hice aunque por dentro me estaba burlando, porque me parecía absurdo. Recuerdo perfectamente que estaba sonriendo cuando escuché la voz del hombre ciego. Si te ríes, esto no va a funcionar. Eso me incomodó. No me había reído en voz alta, ni siquiera había hablado. Mi mamá me lanzó una mirada que prácticamente me obligó a guardar silencio, y entonces comenzó la sesión. Nunca me tocó. Simplemente movía las manos sobre mí, como si estuviera desenredando algo invisible, como si jalara hilos que solo él podía ver. Al terminar, dijo que necesitaba regresar varias semanas más, y así empezó una rutina que se repitió durante casi 2 meses como unidad, todos los jueves. Mientras las sesiones avanzaban, empecé a sentirme cada vez peor. Tenía muchísimo cansancio, sueño constante, una tristeza difícil de explicar. Y además, una pesadilla recurrente, siempre la misma. Sentía que alguien se sentaba en la orilla de mi cama o que tiraba de las cobijas, que yo intentaba moverme, intentaba abrir los ojos y siempre despertaba antes de conseguirlo, antes de ver lo que estaba ahí. Al principio pensé que era estrés, pero entonces ocurrió algo que me dejó inquieta. Después de una de las sesiones fuimos a recoger a mis hijos a casa de mi hermana. Mientras caminábamos hacia la entrada, levanté la vista hacia las ventanas del segundo piso y vi claramente a alguien observando desde una de las recámaras. No distinguí el rostro. Las cortinas impedían verlo bien, pero había alguien ahí, y pensé que era mi cuñado. Sin embargo, cuando entramos a comer,
Mi cuñado llegó minutos después de su trabajo. Recuerdo perfectamente haberle preguntado a mi hermana que quién estaba arriba, y ella me respondió que nadie, que la casa había estado vacía todo el día. Mi cuñado incluso subió a revisar, pero no encontró nada, y yo intenté convencerme de que había confundido una sombra con una persona. Pero durante los días siguientes empecé a sentir que algo no estaba bien. No conmigo, con la casa. Y poco después comenzaron los problemas para mi hermana. Mi sobrinita se negaba a subir sola a las habitaciones. Mi hermana decía que sentía que alguien la veía todo el tiempo. Mi cuñado aseguraba haber visto un bulto negro en distintos puntos de la casa. Nadie quería hablar mucho del tema porque son una familia profundamente católica. Pensaban que si ignoraban aquello terminaría desapareciendo, pero no fue así. Una madrugada, mi hermana llegó llorando a mi casa junto con mi cuñado y mi sobrina. Los tres estaban temblando de miedo. Mi sobrina tenía la mejilla roja, pero completamente roja. Según contó, algo le había jalado del cabello en la oscuridad mientras estaba en su habitación. Y cuando quiso tocar para ver qué o quién era, sintió una cachetada muy fuerte que la tiró. Esa misma noche decidieron abandonar la casa. Durante varios días se quedaron con nosotros, y fue entonces cuando regresó mi sobrino mayor. En aquel tiempo estudiaba para ser sacerdote. Llegó acompañado por un padre de Acayucan. No recuerdo su nombre. Lo único que recuerdo es que apenas llegó, pidió ver la casa a solas. Entró con mi sobrino. Nosotros esperamos afuera. Después de un rato pidió que pasáramos. Yo estaba por quedarme afuera con mi hijo cuando me llamó. ¿Usted también? Pensé que se había confundido. Le dije que yo no era la mamá de la niña. Le señalé a mi hermana, y él solo me miró y respondió: ya sé, pero pase también, por favor. Sentí algo raro en el estómago. Entré y me senté junto a mi cuñado y mi sobrina. El sacerdote me miró callado unos segundos. Después me preguntó: ¿a dónde fuiste? No entendí. Le pregunté que a qué se refería y volvió a hacer la misma pregunta. Dime la verdad. ¿A dónde fuiste? Y entonces añadió algo que me hizo sentir un escalofrío horrible. Lo que anda por aquí llegó contigo. No recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero fue algo muy parecido a eso. Yo jamás le había contado a nadie sobre el lugar de Coatzacoalcos. Mi hermana no lo sabía, mis sobrinos mucho menos. Eso era un secreto mío y de mi mamá. Aún así, ahí terminé contándolo todo. Les hablé de las filas, de las sesiones, del hombre invidente, de los viajes de cada jueves. Cuando terminé, el sacerdote permaneció en silencio. Después dijo que me habían curado con malos espíritus, y ahora estaban ahí, conmigo, como si quisieran llevarse algo a cambio. Entonces pidió que lo acompañáramos en oración, y mientras hacíamos las que nos pidió, él rezaba en latín. Pasaron varios minutos en los que parecía que no pasaba nada. Pero de pronto escuchamos un golpe fuerte, pesado, proveniente de la planta alta. Subieron el sacerdote y mi primo, nadie más. Cuando bajaron, el padre estaba totalmente pálido, bañado en sudor. Pidió agua, se sentó unos momentos y después continuó con las oraciones. Al final bendijo la casa completa, nos bendijo a nosotros y se marchó.
A partir de esa noche no volvió a ocurrir absolutamente nada. Mi hermana dejó de ver sombras. Mi sobrina volvió a dormir tranquila. Mi cuñado nunca volvió a mencionar figuras extrañas dentro de la casa, ni sombras, ni bultos. Y ahí debería terminar la historia, pero hay algo más. Verán, comunidad, relatos de la noche. Mientras todo esto estaba ocurriendo, mis médicos seguían revisándome. Después de aquellas sesiones me hicieron nuevos estudios. Los mismos estudios que meses antes habían mostrado claramente el cáncer. Esta vez no encontraron nada, ni rastros, ni señales, ni una sola lesión. Los médicos estaban tan sorprendidos como nosotros. Mi mamá siempre creyó que aquel hombre me había curado. Yo lo único que sé es que antes de ir a ese lugar tenía cáncer y después ya no. También sé que durante semanas mi hermana y su familia vivieron cosas que jamás habían experimentado en esa casa y que el sacerdote por alguna razón estaba convencido de que ambas cosas estaban relacionadas. La pregunta que les hago esta noche, comunidad, es: ¿hasta dónde llegarían por su salud o por la de alguien que quieran? Tengan mucho cuidado con estas cosas, en serio. Pero, bueno, voy a recordarles que nos sigan en Instagram, en Facebook o en TikTok. Estamos cada vez más activos en esta última. Recuerden que la única cuenta oficial es precisamente RDLN Oficial. Repito, @RDLN Oficial. Sin puntos, sin guión bajo, ni nada. Tampoco hay más canales en YouTube. Cualquiera donde se encuentren mi voz narrando historias es pirata. O bien la están generando con inteligencia artificial, que ya vimos unos canales que usan pues historias generadas con inteligencia artificial, narradas por mi voz generada con inteligencia artificial. Y bueno, a pesar de ser algo falso y sin alma, hay quien dice que prefiere esos porque ahí no pierdo el tiempo saludándolos o hablando con ustedes, pero yo lo voy a seguir haciendo porque me siento muy muy cercano a esta comunidad, porque lo siento realmente como mi familia, porque a veces siento que tengo que darles hasta un mensajito de ánimo de vez en cuando. Pero bueno, vamos de nuevo a lo que nos trae a este espacio, a lo que venimos, a más relatos de la noche. Hola comunidad, la historia que les voy a contar tiene muchos testigos. Y antes de compartirla tuve que preguntarle a varias de las personas involucradas si estaban de acuerdo en que la contara. Soy del estado de Hidalgo y hace aproximadamente 9 años comencé a trabajar en una escuela de inglés a medio tiempo mientras estudiaba una maestría. Necesitaba el dinero porque tenía un hijo pequeño, de apenas 3 años en aquel entonces. El turno que me asignaron era el vespertino y terminaba a las 9 de la noche. Como toda mi vida había vivido en esa ciudad, nunca me preocupó mucho salir a esa hora o caminar de noche para regresar a casa. Desde mis primeros días ahí escuché hablar de algo que todos conocían como la niña. Y sí, supongo que como en muchos lugares de trabajo en México, ahí también había una historia así. Pero era curioso porque nadie hablaba del tema con miedo. Más bien parecía una especie de tradición entre los empleados. Que si la niña había encendido la luz, que si la niña había prendido una luz, que si la niña había dejado tirados los juguetes del área infantil, que si alguien había escuchado pasos cuando ya no quedaba nadie en el edificio. Siempre eran historias parecidas, y yo nunca les presté demasiada atención, más allá de lo entretenido que era pensar en que en mi lugar de trabajo había un fantasma. La verdad es que siempre he sido bastante escéptica con todo lo relacionado con fantasmas. Soy de esas personas que necesitan ver las cosas con sus propios ojos antes de creerlas. Los meses pasaron y seguían ocurriendo pequeños incidentes,
Casi siempre les pasaban a las recepcionistas que se quedaban hasta el cierre. Escuchaban ruidos, encontraban cosas fuera de lugar o sentían que alguien caminaba por los pasillos cuando ya no había alumnos. Con el tiempo terminamos acostumbrándonos. Incluso hacíamos bromas sobre el tema. Pero poco a poco los comentarios comenzaron a hacerse más y más frecuentes. Ya no ocurrían únicamente por las noches. A veces incluso durante el día. Alguien reportaba haber escuchado ruidos en aulas vacías o encontrar objetos movidos del lugar. Aún así, yo seguía sin creer realmente en todo eso hasta que llegó la pandemia. Como ocurrió en muchas escuelas, las clases se trasladaron a modalidad en línea. Algunos maestros trabajábamos desde nuestras casas y otros acudíamos al instituto para impartir las clases desde ahí. Durante varios meses el edificio permanecía prácticamente vacío. Hubo un día en particular en el que solamente nos encontrábamos 3 personas en todo el lugar. Yo estaba dando clases desde una pequeña aula del 3er piso. Otra compañera estaba ocupada con sus alumnos también y llevaba audífonos. La tercera persona estaba en el baño. De pronto escuché un ruido muy fuerte. Sonó exactamente como si alguien hubiera levantado una silla y lo hubiera dejado caer contra el piso. Fue tan claro que inmediatamente salí a revisar. Les pregunté a mis compañeras si la habían escuchado, pero las 2 respondieron que no. Recorrí todas las aulas del piso. Una por una. Caminaba por el pasillo. Abrí una puerta. Revisaba esa aula oscura y nada. No encontré nada. Y eso fue lo que más me pareció extraño, porque se trataba del último nivel del edificio. Arriba no había nada. Abajo tampoco había actividad. El instituto estaba prácticamente vacío. Después de varios minutos regresé a mi salón y fue entonces cuando, al salir al pasillo, levanté la vista hacia una de las aulas y vi a una niña. No tendría más de 5 años y estaba asomándose desde el marco de la puerta. Recuerdo perfectamente la imagen. Una mano sujetando el borde de la pared, parte de su hombro, su rostro mirándome desde la entrada del salón. Simplemente me veía. No sé cuánto tiempo pasó realmente. Sé que es un lugar común, pero así se siente. Supongo que fueron unos segundos, pero en ese momento sentí que el tiempo estaba detenido. Lo más extraño fue que no sentí únicamente miedo. También sentí confusión. Mi cabeza intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Y recuerdo que parpadeé y ya no estaba. Durante mucho tiempo no se lo conté a nadie, ni siquiera a mis compañeros. Una parte de mí pensaba que quizás había imaginado todo. Otra simplemente no quería que se burlaran de mí, así que guardé silencio. Pasaron los años. Finalmente el instituto cambió de ubicación y comenzamos la mudanza. Fue entonces cuando ocurrió algo curioso. Mientras retiraban el mobiliario del área infantil, apareció una muñeca vieja entre los juguetes. Nadie recordaba haberla visto antes. Nadie, con excepción de la señora de la limpieza. Ella dijo que llevaba mucho tiempo en que al llegar encontraba a esta muñeca en distintos lugares del área de juegos, como si alguien hubiera estado jugando con ella por la noche. Un día estaba en un estante, otro día amanecía sobre una mesa, y por más que ella la guardara o la escondiera, siempre volvía a amanecer en otro sitio. Lo extraño es que desde hacía mucho tiempo ningún niño utilizaba esa zona.
Claro que nadie quiso llevarse la muñeca, nadie quiso conservarla. Y aunque parezca exagerado, tampoco recuerdo que alguien quisiera tocarla siquiera. Simplemente terminó entre las cosas que se desecharon durante la mudanza. Desde que nos cambiamos de lugar, no ha vuelto a ocurrir nada extraño. Ya no hay más ruidos, ya no hay más historias, ya no hay más comentarios sobre una niña recorriendo los pasillos. Si se sigue apareciendo, quizás está allá, donde antes estaba la escuela, o quizás se aparece allá donde esté la muñeca. Que tengan muy buenas noches y espero que esa muñeca no esté cerca de ustedes.